Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Durante la audiencia general del miércoles pasado, el Papa explicó que la vida cristiana no es un obedecer normas ni cumplir deberes solamente. Dijo que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y que también nos libera. Queridos hermanos y hermanas, el texto de los 10 mandamientos está precedido por una frase que pone de manifiesto la generosidad de Dios, recordando que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Es una muestra más de que nuestro Dios primero salva y después nos pide confianza. Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de Él. Si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida, necesita elevar su grito al Padre como hizo el pueblo de Israel. Él siempre escucha el lamento de sus hijos y los libera. Nosotros no podemos salvarnos únicamente con nuestras propias fuerzas, pero podemos gritar pidiendo ayuda. Esto es ya una forma de oración que brota de lo que en nosotros existe de oprimido y necesitado de libertad. Dios escucha siempre nuestro grito, pues Él nos ha llamado a vivir como hijos libres y agradecidos, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos darle. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a que, recordando todo lo bueno que Dios ha hecho en ustedes, respondan con libertad y alegría a la llamada de Dios, que nos ama y nos libra de nuestras esclavitudes para que podamos vivir como sus hijos amados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como lo venimos haciendo en Francisco a Diario, queremos seguir conociendo a Francisco, por eso hemos convocado nuevamente y ya tenemos un espacio, le hemos dado un espacio un poco más fijo al periodista Javier Cámara, quien es gran conocedor del Papa Francisco, ha hecho una investigación para escribir un libro, Aquel Francisco. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, queriendo descubrir un poquito más de este gran pastor de nuestra iglesia, y en el programa anterior habías manifestado, habías contado que a vos te había impactado la sencillez, este pastor de lo sencillo que también sabe encontrarse con los sencillos. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el Papa Francisco por teléfono, junto con mi colega y amigo Sebastián Pfaffen, una de las cosas que nos contó y que lo vinculan al Papa con Córdoba fue que allá por el año 1958, cuando llega a Córdoba al noviciado jesuita de la Sagrada Familia que estaba en barrio Pueyrredón, el 13 de marzo, si no me equivoco, de aquel año, golpeó la puerta del noviciado, vino incluso a Córdoba acompañado por sus padres, y quien le abrió la puerta del noviciado jesuita, él tenía 21 años, fue el hermano Cirilo Rodríguez.
Y el Papa se acuerda muy bien de él, era un hombre mayor que él, por supuesto, era religioso, pero no era sacerdote, ¿no? Era hermano jesuita. Nos contó el Papa que mantuvo una relación de amistad muy sencilla con él, el hermano portero. Y nos comentaba el Papa después que en 1990, muchos años después, cuando ya él era un sacerdote mayor de 53 años y volvió a ser enviado a Córdoba, en este caso a la Compañía de Jesús, a la residencia mayor de la compañía, acá en calle Caseros, quien también le abrió la puerta fue el hermano Cirilo Rodríguez, que también era el portero allí. Pero pocos meses después de que Bergoglio llegó aquí a Córdoba, en esa segunda oportunidad, el hermano Cirilo enfermó gravemente. En algún momento estuvo internado, después siguió con su convalecencia en la propia residencia mayor de los jesuitas, y nos contaba el Papa que él tuvo la oportunidad de cuidarlo personalmente. Recuerdo que nos dijo que en algunas noches tuve que llevar mi colchón y tirarlo al lado de la cama del hermano para acompañarlo. Y nos dijo el Papa que quien le había abierto la puerta a él de la Compañía de Jesús, el hermano Cirilo Rodríguez, a Jorge Bergoglio le tocó cerrarle los ojos porque lo acompañó durante su muerte. Y esto habla de cómo aprecia la sencillez él, porque en esta conversación que tuvimos con el Papa, cuando él hace mención a Cirilo Rodríguez, no fue en la primera conversación que tuvimos, sino que fue el propio Papa el que nos llamó al otro día de la primera conversación. Por este recuerdo. Para decirnos que se había acordado de esto y que él le parecía que no podía faltar el recuerdo al hermano Cirilo Rodríguez en su historia, ¿no? Qué increíble el Papa Francisco, cómo tiene presente los detalles. Así es un hombre de los detalles, ¿no? Sí, de los detalles y de la sencillez de la gente y de la humildad, ¿no? Hermosa anécdota. Vamos a seguir a lo largo de las próximas ediciones con Francisco a Diario compartiendo más. Hay muchas más, ¿no? Sí, ¿No, muchísimas. Sí, para compartir. Bueno, vamos ahora a compartir algunas imágenes de lo que él suele hacer. Esta sorpresa, salirse del protocolo. ¿Qué ha hecho ahora? Bueno, ahora ha ido a visitar a una fundación de personas discapacitadas, ellos que son los más vulnerables, los más pobres. Es decir, el Papa, cuando habla de los pobres y los vulnerables, él también lo pone en acción. Claro. ¿No? Entonces vamos a ir a compartir algunas imágenes en donde lo podemos ver a él encontrándose con Jesús cara a cara. Gracias, Javier. Nos reencontramos la próxima. Gracias a vos. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el domingo 24 de junio, el Papa Francisco visitó la sede de la Fundación Durante y Después de Nosotros y la cooperativa OSA, reunidos a las afueras de Roma. Allí, precisa la oficina de prensa, el pontífice conoció un proyecto de vida y autonomía para personas con discapacidad grave. La visita del Santo Padre duró las 2 horas, en las cuales saludó y pudo conversar con algunos de los 200 internos de este proyecto presentes. Finalmente, pudo visitar también el pequeño oratorio de la casa, decorado especialmente para esta ocasión. En el Vaticano, por estos días, también se ha estado trabajando y conversando muy profundamente sobre el tema de la vida y el derecho a la vida, pero desde el punto de vista de la bioética. Lo compartimos. La bioética es la rama de la ética dedicada a la conducta más apropiada del ser humano respecto a la vida. Los principios a veces no están muy explícitos y son diferentes según la cultura y la religión. Por eso el Vaticano ha reunido en un congreso a expertos de todo el mundo de distintas religiones para hablar sobre la vida y el derecho a la vida.
La bioética es una ciencia de corto nacimiento, nació en los años 70 aproximadamente y desde entonces ha tomado muchísimo auge. Por eso es importante este tipo de reuniones y que en general la sociedad tome más conciencia de que es importante reflexionar sobre todo esto, de manera que no terminamos creyendo que todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Los expertos explican que para entender todas las decisiones y poder establecer un diálogo, primero se debe conocer la visión de las diferentes religiones y personas. Pone como ejemplo el caso del aborto. El catolicismo dice un no radical, algunas corrientes del cristianismo dicen un no radical, otras dicen pues depende. En el Islam se dice no por capricho, pero sí pone en peligro a la madre. En el judaísmo igual, y además en el judaísmo es si el bebé viene enfermo, ¿no? La cuestión principal en este congreso es comprender cómo influye el lugar, el entorno y la cultura, ya desde el nacimiento del bebé, y qué se puede hacer para que no limiten la dignidad humana, tanto de la madre como la del recién nacido. El tema, insomma. El objetivo del Congreso, para resumir todo lo que ha dicho el Papa, es unir una dimensión de esperanza teológica a una dimensión concreta de solidaridad y responsabilidad ante las desigualdades que existen ya desde el mismo nacimiento. El artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Eso es precisamente lo que quiere promover el Vaticano en este encuentro. Vamos entrando a salir, como dice Mamerto Menapache. Bueno, pero quería rescatar algo de las tantas cosas que nos dejó Francisco, que nos puede servir para continuar masticando durante nuestra semana. En la audiencia general, el Papa que nos hablaba de los mandamientos, él decía, si alguien no ha hecho todavía la experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida, va a ser incapaz de ver a Dios como un Padre. Experimentarlo a Dios liberándonos para descubrirlo como un Padre amoroso. Dice el Papa, esto hace difícil vivir la fe de un modo sereno si no tenemos esta experiencia de liberación que Dios tiene con nosotros. Solo un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo, dice el Papa, es agradecido y va a recordar las bondades que Dios ha hecho por él y todo lo que Dios le ha dado. Ojalá vos puedas hacer esta experiencia. Tenemos a veces un corazón muy rígido, muy duro, ¿no? con muchos miedos. Bueno, Dios viene a liberarnos de esos miedos, a soltarnos para que nos podamos encontrar con Él y podamos de verdad saborear, encontrarle el sabor a la vida, ¿sí? Esto es lo que el Papa nos quiere trasladar. Esto es lo que el Papa nos quiere decir siempre que se comunica con nosotros. Porque es la esencia de la fe, el verdadero amor y profundo, la experiencia de encuentro personal con este Dios que nos ama. Aunque a veces no lo sentimos y nos cuesta, la fe nos invita a creerlo y de allí le vamos abriendo la puerta. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que puedas, si querés, volver a ver este programa allí en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Francisco a Diario. En unos días más va a estar subido nuevamente el programa para que puedas masticar o saborear un poquito más lo que el Papa nos ha dejado. Gracias por dejarnos ingresar al hogar de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo especialmente a todos los que nos sintonizan, nos pueden ver allí en los hospitales, en los centros de salud, en los geriátricos, los hogares de ancianos. Para ustedes va todo nuestro cariño. Para vos que también quizás lo ves en tu casa solito o solita, bueno, también va nuestro cariño y por supuesto el del Papa Francisco. Ojalá el Señor a través de este programa pueda renovarte para salir con fuerza hacia adelante. Y por supuesto, oremos por el Papa, como siempre nos dice, recen por mí. Muchas gracias y la próxima semana nos encontramos acá, en este mismo lugar, en este mismo canal, donde en Francisco a Diario. Chao.